vamos a continuar con nuestra sección de un vídeo, un filósofo, y en esta ocasión vamos a estar hablando de Kant. Kant, Kant, Kant. Recordaros, como siempre, que por muy largo que sea el vídeo, solo vais a encontrar publicidad en los primeros 15 minutos. El resto del vídeo no tendrá ninguna interrupción, o por lo menos así yo lo voy a programar. Por último, si eres nuevo en el canalito, decirte que esto es solamente una sección y que dentro del canalito puedes encontrar vídeos muy variados en los que también enseño la cara. Estas lecturas con el fondo negro son para invitar un poco a la relajación y que la luz no moleste si estás intentando dormir mientras aprendes algo nuevo. Sin más dilación, comenzamos con la lectura. Espero que os guste. Vida y obra de Kant. Immanuel Kant nació el 22 de abril de 1724 en la ciudad báltica de Königsberg, hoy Kaliningrado, en Rusia. Esta era entonces la capital de una aislada provincia alemana, la Prusia Oriental. Los antepasados de Kant habían emigrado desde Escocia el siglo anterior y bien pudiera ser que estuvieran emparentados con Andrew Kant, el famoso predicador escocés del siglo XVII. Se dice que Kant fue el origen del verbo inglés to cant, que significa hablar en jerga, rasgo familiar que había de reaparecer con creces en el filósofo. En tiempos del nacimiento de Kant, Prusia Oriental se estaba recuperando de la devastación de una peste que había reducido su población a menos de la mitad. Kant creció en una atmósfera de pobreza piadosa. Fue el cuarto hijo de la familia y aún habría de aumentar la prole, si bien solamente 4 hermanas y un hermano llegarían como él a la edad adulta. El padre escocés de Kant era talabartero, cortador de correas. Solía decir jocosamente que no conseguía terminar bien los extremos de las correas ni los fines de mes en el hogar. Kant guardó siempre respeto a su amable, aunque financieramente agobiado padre, y se dice que le gustaba de niño mirarle mientras cortaba hábilmente tiras de cuero para los arneses. No obstante, el filósofo psicólogo Ben-Ami Scherstein señala que, vista la destreza de su padre, merece señalarse la gran torpeza de Kant con sus manos. Fuera o no así, e independientemente de lo que esto pudiera indicar su precisión, la principal influencia temprana que recibió Kant fue sin duda la de su madre. La señora Kant era una mujer sin ninguna instrucción de que se dice que poseía una gran inteligencia natural. Y esto es lo que influyó particularmente en su hijo Immanuel, o Manolito, como acostumbraba llamarle. La madre de Kant solía llevarle de paseo por el campo y decirle los nombres de las plantas y las flores. Por la noche le mostraba las estrellas y le decía sus nombres y las constelaciones. Era una mujer piadosa y sus maneras amables, aunque austeras, desempeñaron un papel decisivo en la formación del carácter moral de su hijo. Esta doble insistencia de los hechos y en el deber moral habría de permanecer con Kant durante toda su vida y fue primordial en su filosofía. La observación
relación más famosa de Kang, hecha más de 50 años después, le devuelve a esos primeros años con su madre. Cuanto más a menudo y más constantemente reflexionamos los cielos estrellados arriba y la ley moral dentro de nosotros, embarga el alma de una admiración y un respeto siempre renovados y siempre en aumento. Kang fue educado dentro de una atmósfera pietista estricta. Desde los 8 años a los 16 años fue a la escuela pietista local. Su inteligencia excepcional y su ardiente sed de aprender se vieron pronto estorbados por la interminable instrucción religiosa. Su aversión por la religión formal quedaría con él toda su vida. En la edad madura no asistió nunca a la iglesia. No obstante, Kant mantuvo mucho del punto de vista pietista con su creencia en un modo de vida sencillo y su adhesión a una moralidad estricta. La madre de Kant murió en 1737 y fue enterrada como una indigente. Kant tenía entonces 14 años. Él mismo señaló que experimentó sus primeras emociones sexuales por esta época. Algunos psicólogos han sugerido que la pérdida de su amada madre en ese estadio de la pubertad hizo que se sintiera culpable y reprimiera sus afectos sexuales. Bien pudo ser así, bien que simplemente se marchitaran. Cualquiera que fuera la causa, el hecho es que desde entonces Kant había de vivir una vida de represión sexual que asumiría proporciones heroicas. Kant fue admitido en la Universidad de Königsberg a la edad de 18 años como estudiante de teología. Al comienzo recibió ayuda pecuniaria de la iglesia pietista local, pero contribuía a su manutención dando clases a algunos de sus compañeros más atrasados. Se aburrió pronto de la teología y empezó a mostrar un fuerte interés por las matemáticas y la física. Leyó a Newton, que le abrió los ojos y a las implicaciones filosóficas de los nuevos descubrimientos de ciencia y de los grandes avances que se hacían en todos los terrenos de este campo, desde la astronomía hasta la zoología. La ciencia basada en la experimentación podía ser entendida solo dentro de una filosofía empirista, esto es, una filosofía que se basara en la experiencia y nuestro conocimiento del mundo. En 1746, cuando Kant contaba con 22 años, murió su padre. Kant, su hermano y las 4 hermanas quedaron sin un céntimo. Las hermanas más jóvenes fueron dejadas al cuidado de una familia pietista. Las mayores fueron a trabajar de criadas. Kant trató sin éxito de trabajar en la escuela local y se vio obligado a dejar la universidad antes de graduarse. Durante los 9 años siguientes, Kant se mantuvo como preceptor en familias ricas de los alrededores de Königsberg. Durante un tiempo estuvo al servicio del conde y la condesa de Keyserling, la aristocracia familia en cuyo seno nacería más adelante el pseudo-filósofo Hermann Keyserling, cuyas supercherías edificantes servían de consuelo a las señoras de la alta sociedad después de la Primera Guerra Mundial. Siempre que Kant contaba con algún dinero extra, mandaba una parte a sus menos afortunadas hermanas, pero aparte de estos regalos no mantuvo ningún contacto personal con su familia. Esto no era debido a ningún engreimiento por su parte, sino que dice a la natural austeridad y objetividad de su carácter.
puede ser un rasgo de su vida posterior. Las 4 hermanas de Kang siguieron viviendo en Königsberg, una ciudad de apenas 50.000 habitantes, mientras Kang vivió, pero no se encontró con ninguna de ellas durante más de 25 años. Cuando una de las hermanas fue finalmente a verle, él ni siquiera la reconoció. Después de que le fue explicado quién era, pidió disculpas a los presentes por la falta de cultura de la hermana. Puede ser que Kang no fuera ningún snob, pero era conocida su incapacidad de tolerar a los necios, al parecer incluso dentro de su propia familia. Este incidente apunta a un aspecto curioso. La hermana de Kang ha debido de tener cierto parecido con su madre, tanto intelectual como físicamente, e incluso debía tener la misma edad que ella cuando crió a Kant. Quiere decir esto que el célebre amor de Kang por su madre se había hecho tan profundo que ella no lo reconocía. Se ha sugerido que inconscientemente molestaba a Kang el nexo represivo, hechos moral, anulación sexual impuesto en él por su madre, su incapacidad de reconocer a su hermana, incluso de tener una relación alguna con ella, han debido de tener algo que ver, pero no tenemos manera de saberlo. La pura falta de vida de Kang ha atraído mucha más atención perversa de los psicólogos que la vida comparativamente normal de otros filósofos. Pero, en mi opinión, la noción toda de normalidad en este campo es una cuestión discutible. Si bien Kang pudo ser insensible hacia su familia, parece que disfrutaba de la vida entre las familias ricas donde estuvo empleado como preceptor. Su aspecto era tan extraño como su carácter. Medía menos de 1,50 m y su cabeza era desproporcionadamente grande respecto a su cuerpo. Su contextura sufría de un ligero giro como de sacacorchos y hacía que su hombro izquierdo cayera hacia abajo y el derecho se curvara hacia atrás, de modo que su cabeza tendía a inclinarse hacia un lado. Vestido con ropas raídas sin apenas un céntimo, no ha debido de ser precisamente la sensación en la Universidad de Königsberg, que a su vez tampoco era el centro de una ciudad, de una sociedad cosmopolita. Pero ahora, ataviado por sus señores con su elegante traje de preceptor y animado a mezclarse con los invitados de la familia, Kang floreció. Pronto desarrolló un ingenio rápido, adquirió un barniz de sofisticada seguridad y se convirtió en un hábil participante en las mesas de cartas y de billar. Kang acompañaba a la familia en sus desplazamientos al campo en las vacaciones de verano, viajando con ellos en unos 70 kilómetros de Königsberg. Esto fue lo más lejos de su hogar provinciano que habría de llegar en toda su vida. Pero este periodo de relativa elegancia fue solo una fase. En 1755, a la edad de 31 años, pudo por fin Kant graduarse en la Universidad de Königsberg, gracias en parte en la caridad de un benefactor pietista. Esta era una edad tardía para terminar los estudios. Como veremos, Kant fue un hombre inusualmente lento en sus progresos. A esa edad casi todos los filósofos importantes ya habían empezado a formular las ideas por las que habían de ser recordados. Kant comenzó a crear realmente filosofía original 2 décadas más tarde. Kant pudo ahora asumir el puesto de Privatdozent, profesor auxiliar en la universidad. Se mantuvo en este cargo docente durante los 15 años siguientes, llevando una existencia académica de soltero y de incesante esfuerzo.
periodo enseñó principalmente física y matemáticas y publicó tratados sobre una amplia gama de temas científicos que incluían los volcanes, la naturaleza de los vientos, la antropología, las causas de los terremotos, el fuego, las edades de la Tierra y hasta de los planetas, de los que predijo que algún día serían habitados y que las especies de inteligencia más elevada se desarrollarían en los más lejanos del Sol. Pero la inclinación natural de Kant le dirigía hacia la especulación. Continuó leyendo filósofos extensamente. Sus ideas recibieron sobre todo la influencia de la filosofía racionalista de Newton y Leibniz. Si bien los logros más grandes de Newton fueron en física y matemáticas, en aquel tiempo estos campos eran considerados como parte de la filosofía, como filosofía natural. El título completo de la obra magna de Newton es Philosophiae Naturalis Principium Mathematica, Principios Matemáticos de la Filosofía Natural. Kant estudió a Newton tan concienzudamente como para proponer una nueva teoría del movimiento y el reposo, que se oponía al punto de vista de éste. No viene al caso el que no entendiera bien a Newton, se sentía inclinado a especular acerca de sistemas que abarcaban el universo entero y estaban dispuestos a cuestionar el intelecto más grande de la época en su propio terreno. Según Leibniz, el mundo físico de causa y efecto demuestra la armonía interna del propósito moral del mundo. La lectura de Leibniz condujo a Kant a creer que la humanidad no era solo parte de la naturaleza, sino que por encima de esto formaba parte del propósito último del universo. Al mismo tiempo, el interés de Kant por la filosofía de la ciencia le llevó a leer al filósofo escocés David Hume. Kant quedó impresionado por la insistencia de Hume en que la experiencia es la base de todo conocimiento. La experiencia es la base de todo conocimiento. Esto encajaba en el punto de vista científico, pero a Kant le perturbó la conclusión escéptica que sacó Hume de su rígido empirismo. Según Hume, lo que experimentamos es una secuencia de percepciones y esto significa que nociones como causa y efecto, cuerpos y cosas, incluso la mano rectora de Dios creador, son meras suposiciones o creencias. Ninguna de ellas ha sido nunca experimentada realmente. De manera sorprendente, Kant se vio también conmovido por el atractivo emocional de Rousseau, el primero de los románticos. Rousseau fue el menos académico de los filósofos y creía en la expresión personal mediante emociones más que en el pensamiento racional. Su defensa de la libertad había de ser una inspiración embriagadora para la Revolución Francesa. Puede ser que Kant tuviera un carácter esencialmente árido, pero hubo algo en Rousseau que tocó una fibra en sus emociones hondamente reprimidas. Debajo de la fachada del académico estirado latía el corazón de un romántico de gabinete y esto habría de aparecer más tarde en su filosofía. Pero por el momento todos esos elementos dispares, Newton, Leibniz, Hume y Rousseau, se quedaron solo en eso. Mientras Kant no hubo encontrado una manera de conciliar y absorber estas influencias, no fue capaz de empezar a producir su propia filosofía original.
y la enormidad de esta tarea llevaría largo tiempo. Quizá Kant se estaba impacientando, ya que entonces sucedió un extraño episodio. En lugar de publicar otra obra académica en lugar de publicar otra obra académica seria, Kant escribió un libro curiosamente satírico titulado Sueños de un vidente de fantasmas explicados por los sueños de la metafísica. El vidente del título es el visionario y místico sueco Emanuel Swedenborg, famoso por las descripciones de sus largos viajes por el cielo y el infierno. Swedenborg había publicado en 1756 su obra maestra, los 8 volúmenes de Laus Arcana Coelestia, los secretos del cielo. Por desgracia, las ventas no fueron bien y al cabo de 10 años solo habían vendido 4 ejemplares. Se sabe que uno de ellos lo compró Kant. Estos tomos de galimatías metafísico produjeron un profundo efecto en Kant, lo bastante como para inducirle a escribir todo un libro satírico, tal y como Kant declara con fantasía en su introducción. El autor confiesa con cierta humildad que fue lo bastante candaroso como para tratar de averiguar la verdad de alguno de los cuentos que menciona. No encontró nada, como sucede siempre que no hay nada que buscar. Sin embargo, es evidente que la mofa que hace Kant del peor visionario y de los diversos etéreos mundos pasados labrados y a partir de conceptos fraudulentos no es lo que parece. Por debajo de su burla y de las expresiones de su desprecio intelectual, en el interés de Kant por Swedenborg hay un elemento inconfundible de seriedad profunda. Anhelaba creer en la metafísica, si bien no es una forma tan extrema, pero su formidable desarrollo intelectual empezaba a cerrar definitivamente esta avenida. El estilo de escritura de Kant es notoriamente prodigio y difícil, pero sus clases eran, según todos los relatos, lo opuesto. Su cuerpo era tan pequeño y torcido que su cabeza, empelucada con sus rasgos austeros y precisos, eran visibles sobre el atril. Pero esta cabeza hablante era una fuente de ingenio fascinante, de erudición e ideas. Las conferencias de Kant causaban sensación y su fama se extendió pronto, estimulada por un raudal de tratados sobre los temas científicos. Sus célebres cursos de verano sobre geografía atraían siempre gentes de fuera de la universidad y así continuó durante más de 30 años, de modo que Kant se convirtió en el primer enseñante académico de geografía física, a pesar de que nunca en su vida vio una montaña, y es posible que tampoco el mar abierto, que distaba unos 30 kilómetros de Königsberg. Las descripciones de Kant vividas y perspicaces daban vida a las maravillas de tierras distantes que había visto retratadas en los libros, leídos con entusiasmo durante las largas tardes invernales cuando la niebla helada del Báltico deambulaba por las calles de la remota y provinciana Königsberg. Kant se puso también a dar clases de filosofía y aquí se vio pronto que había viajado muy lejos por los territorios hostiles de la ética y la epistemología, más allá de la última tule de la lógica y hasta por regiones tan remotas de las civilizaciones como la metafísica, y había sido capaz de regresar para contar la historia. Mientras tanto seguían fluyendo de su pluma tratados sobre temas más dóciles tales como los fuegos artificiales, la defensa militar y la teoría de los cielos, y a pesar de esto
2 veces la cátedra de la Universidad de Königsberg. No están claras las razones, aunque se puede sospechar que contaba un elemento de altivez provinciana, o quizá fue que simplemente no les gustaba. En todo caso, a Kant le gustaba ciertamente Königsberg. Rechazó incluso el prestigioso puesto de profesor de poética que le ofrecieron en la Universidad de Berlín. Por fortuna, las autoridades universitarias de Königsberg cedieron y Kant fue nombrado profesor de lógica y metafísica en 1770. Ya entonces, a la edad de 46 años, se había vuelto cada vez más crítico respecto de Leibniz y sus discípulos racionalistas, que eran la fuerza dominante en la filosofía alemana. El empirismo de Hume parecía irrefutable, incluso de mala gana le convencía su escepticismo. Los objetos, causa y efecto, la continuidad hasta la idea de persona parecían ser nociones ilusorias, quedaban fuera del alcance de la experiencia, que era la única fuente cierta del conocimiento. Kant lo aceptaba porque le parecía indiscutible intelectualmente, pero no estaba contento con esta árida situación. No parecía haber lugar para proseguir con la filosofía. Era realmente al final. Entonces, un día que se encontraba estudiando la investigación sobre el entendimiento humano de Hume, Kant despertó de su sueño dogmático en una ráfaga de inspiración. Vio cómo podía construir un sistema y responder al escepticismo demoledor de Hume, que amenazaba con descubrir para siempre la metafísica. Kant no publicó nada durante 11 años, pero siguió elaborando su filosofía. Ya había comenzado a vivir con una regularidad extrema. Durante este tiempo, la inalterabilidad de sus hábitos se hizo legendaria. En palabras de Heine, levantarse, tomar café, escribir las clases, comer, pasear, todo tenía su hora fija, y cuando Immanuel Kant, con su cascada gris en la mano, el bastón, aparecía a la puerta de su casa e iniciaba su paseo hacia la pequeña avenida de Tilos, que aún se llamaba el Paseo de los Filósofos, los vecinos sabían que eran exactamente las 3 del mediodía. Se paseaba arriba y abajo en cualquier estación, y si el tiempo era malo o nubes grises amenazaban lluvia, se podía ver a su viejo criado Lampe correteando detrás inquieto con un gran paraguas bajo el brazo como un símbolo de prudencia. Se dice que Kant solo una vez faltó a su rutina, el día que comenzó a leer el Emile de Rousseau, pues la lectura le dejó tan absorto que no fue a su paseo para poder terminarla. Solo la confesión de Rousseau de romántica emoción le hizo olvidar su rutina, pero tales sentimientos no bastaban para producir una seria ruptura en los hábitos de toda una vida. Kant consideró la posibilidad de casarse 2 veces durante esos años. En las 2 ocasiones tardó tanto tiempo en decidirse que para cuando tomó la resolución a favor de las 2 oportunidades, una de las señoritas había casado ya con otro y la otra se había mudado a otra ciudad. No era un hombre de decisiones apresuradas, pero su admiración por las ideas románticas de Rousseau no se limitaban a la teoría. Años más tarde, cuando muchas de las ideas de Rousseau llegaron a buen fin con el estallido de la Revolución Francesa, Kant lloró de gozo, un sentimiento extraño en la ferozmente conservadora y provinciana ciudad prusiana de Königsberg y probablemente único y singular entre las ásperas personalidades del claustro universitario. En 1781 Kant publicó por fin su Crítica de la razón pura,
prescindir de muchos argumentos interesantes y ejemplos concretos por temor de hacer su obra demasiado extensa. Aún así, la versión traducida tiene unas 800 páginas y hasta la más bella traducción apenas suena bien. Imagínense cómo sería en alemán. Es un milagro que Herz llegara hasta la mitad antes de temer por su salud mental. Pero esto no debiera hacernos olvidar la grandiosidad del sistema de Kant. Su propósito era el de restaurar la metafísica. Estaba de acuerdo con Hume y los empiristas en que no hay ideas innatas, pero negaba que todo el conocimiento se derivara de la experiencia. Los empiristas afirmaban que todo conocimiento ha de ajustarse a la experiencia. Kant le dio la vuelta brillantemente al decir que la experiencia debe adaptarse al conocimiento. Según Kant, el espacio y el tiempo son subjetivos, son nuestro método de percibir el mundo. En cierto modo, son como anteojos inmóviles sin los cuales no podemos dar sentido a la experiencia. Pero estos no son los únicos elementos subjetivos de los que servimos para comprender la experiencia. Kant explica que hay 12 categorías, así las llama, que funcionan independientemente de la experiencia y las cuales llegamos a concebir mediante el entendimiento. Cualidad, cantidad y relación son algunas de ellas. Son también como anteojos físicos. No podemos ver el mundo sino en términos de cualidad, cantidad, etc. Pero a través de estos anteojos fijos solo podemos ver los fenómenos del mundo. Nunca percibimos los números, la verdadera realidad que soporta o da origen a estos fenómenos. Se ha dicho que solo un hombre que nunca vio una montaña pudo creer que el espacio no está ahí fuera de nosotros, sino que es simplemente parte de nuestro aparato perceptor. Y así también aparece indicar el sentido común, pero los torpes argumentos ad hominem como este no tienen nada que ver con la filosofía. El espacio y el tiempo y las categorías que incluyen, entre otras, las nociones de pluralidad, casualidad y existencia, solo pueden aplicarse a los fenómenos de la experiencia. Si los aplicamos a cosas que no son de la experiencia, nos tropezamos con las antinomias, esto es, razonamientos contrapuestos que pueden ser demostrados ambos por una argumentación puramente intelectual. De este modo destruye Kant todas las argumentaciones puramente intelectuales en favor de la existencia o no existencia de Dios. Sencillamente no podemos aplicar la categoría de existencia a una entidad no empírica. Como se puede ver, Kant no está en la crítica de la razón pura por un regreso general a la metafísica. Por razón pura, Kant quiere decir razón a priori. Esto es algo que se puede conocer previamente a la experiencia. Hume había negado la existencia de semejantes entidades trascendentales, es decir, las que trascienden la experiencia, pero Kant estaba convencido de que había restablecido este elemento trascendental metafísico en la filosofía, en la forma de categorías de la razón pura. La visión de Hume puede parecer simplista y es ciertamente impracticable si se quiere vivir en el mundo real. Su negación de la casualidad reduce en efecto toda la ciencia al estado de metafísica. La visión de Kant es, por otra parte, inmensamente sutil y sofisticada, pero apenas supera las dificultades que sugiere Hume desde un punto de vista filosófico. Puede ser que no seamos
que soporta o da origen a los fenómenos queda por siempre incognoscible, y no hay razón alguna por la cual debiera asemejarse en cualquier manera a nuestras percepciones. Los fenómenos son predecidos mediante nuestras categorías que no tienen en absoluto nada que ver con la cosa en sí misma, que permanece más allá de la cualidad, la relación y categorías semejantes. Mientras Kant continuó con su vida rígida, rutina, lo cual no excluía del todo la vida en sociedad, aunque esta actividad fue simplemente un componente menor en la vida de Kant. Mantuvo relación con algunos de sus alumnos más brillantes y con unos pocos profesores, pero nunca estuvo muy próximo de ninguno de ellos. A ninguno se dirigió con el tú informal, aun después de décadas de trato social. Su vida era pensar. Para un estudioso el pensamiento es su alimento, sin el cual no puede vivir cuando está despierto solo. Tenía más interés en conocerse a sí mismo que en cualquier otra cosa, pero la tarea de conocer a Kant demostró ser tan difícil para él como para los demás. No me entiendo lo bastante a mí mismo, se quejaba. Tal vez tenía miedo de lo que podía encontrar. En esto subrayaba Scharfenstein un aspecto fundamental. Esta cosa en sí misma no es simplemente que fuera incognoscible, es que estaba prohibida, pues era su reprimida vida emocional de Kant, supongo yo, y temía que si era desvelada quedaría aniquilado. A diferencia con la torpeza de Kant, esta semejanza entre la psique de Kant y su filosofía sí es digna de mención, aunque de nuevo es difícil decir qué significa. Afectó la estructura mental de Kant a su filosofía. Afirmar que la filosofía de Kant era una imagen de su psique es verdad, solamente en el sentido más tosco. Todo intento de elaborar esta imagen no puede hacer justicia a las sutilezas de esas dos entidades. Kant era muy consciente de que no tenía amigos, pero esto no le preocupaba. Le gustaba citar la observación de Aristóteles. Amigos, yo no tengo amigos. En realidad recomendaba calurosamente ese estado. La amistad es una restricción de los sentimientos que los hace favorables a un único sujeto y es muy placentero para aquel que los recibe, pero también una prueba de que falta la generalidad y la buena voluntad. Algunos psicólogos han afirmado que la incapacidad o la falta de disposición de Kant de establecer relaciones estrechas era señal de una profunda infelicidad. Pero no parece que Kant se sintiera desgraciado, más bien lo contrario. Quienes lo conocieron observaron su ánimo alegre. La disposición de Kant era alegre por naturaleza. Veía el mundo con una mirada risueña y transfería su gozo a las cosas externas. Solía sentirse, por lo tanto, inclinado a ser feliz. Fue la observación crítica de uno de sus colegas. 7 años después de la publicación de la Crítica de la Razón Pura, Kant publicó la Crítica de la Razón Práctica. En ella restablece a Dios, a quien no considera ya innombrable, por cuanto que no encajaban en las categorías. La Crítica de la Razón Práctica está dedicada a la parte ética del sistema de Kant. En lugar de buscar las bases metafísicas de la perfección, las busca ahora de la moralidad. Kant trata de encontrar nada menos que la ley moral fundamental. Era realmente imposible descubrir una ley que agradara a todos, desde los cristianos a los budistas, desde los liberales a los prusianos. Podrían todos creer en el mismo bien fundamental.
posible descubrir semejante ley básica, pero lo hizo dejando de lado lo que la mayoría consideraría que es la cuestión principal. No se ocupa del bien y el mal, no estaba tratado de descubrir la esencia de todas las interpretaciones de estos conceptos morales básicos. Kant subrayó que lo que buscaba era el fundamento de la moralidad y no su contenido. Con la razón práctica, igual que con la razón pura, lo que se necesitaba era un conjunto de principios a priori como las categorías. De hecho, Kant llegó a un principio único, el imperativo categórico. Imperativo categórico. Imperativo categórico. Este es la base a priori de toda acción moral, su premisa metafísica. De forma análoga a la categoría de la razón pura, proporciona un marco de pensamiento ético, la razón práctica, pero sin dar ningún contenido moral específico. El imperativo categórico de Kant declara: obra solo de acuerdo con la máxima por las cuales pueden al mismo tiempo querer que se convierta en ley universal. Este principio condujo a Kant a creer que debemos actuar según nuestro deber, no según nuestros sentimientos. De lo que se sigue algunas conclusiones extrañas. Por ejemplo, Kant declara que el valor moral de una acción no debe juzgarse según sus consecuencias, sino solo en cuanto respecta a si fue hecha obedeciendo a un deber. Esto es un simple disparate si es que la moralidad tiene que ver con la sociedad y no con la beata satisfacción con uno mismo. Kant entiende el imperativo categórico como un mero marco vacío de todo contenido moral, pero no es del todo así. Contiene trazas de contenido moral, la moralidad de la conformidad, para empezar. El imperativo categórico de Kant implica que todos debemos actuar precisamente de la misma manera, sin considerar el temperamento o la tarea que se lleve a cabo. ¿Debería un jefe de gobierno actuar con los mismos escrúpulos morales que el abad de un monasterio? ¿Debería siquiera intentarlo? ¿Debería Churchill haber tratado de comportarse como Gandhi o viceversa? Es posible que todos los sistemas lleven obligatoriamente a semejantes rigideces, pero sin ningún sistema ético estaríamos completamente perdidos, incapaces de hacer ningún juicio de valor. El sistema ético de Kant le condujo a creer que nunca debemos mentir, sin hacer caso a las consecuencias que esto pudiera tener. Era muy consciente de las implicaciones que en ello había, pero lo mantuvo sin embargo. Sería un crimen decir una mentira a un asesino que persigue a un amigo tuyo refugiado en tu casa. Debemos creer que Kant habría entregado a un amigo judío a los nazis. No, todo lo que sabemos acerca de él me convence de que habría seguido los dictados del deber en este caso. Muy activamente habría descubierto de inmediato un deber que le prohibiera entregar al amigo, pero esta cuestión de no mentir nunca expone un claro defecto en el sistema de Kant. No nos equivoquemos, Kant tomó este asunto de la mentira extremadamente en serio. Llegó incluso a atormentarse sobre si era permisible terminar una carta con la frase «su obediente servidor». ¿Era esto una mentira? Kant insistía en que él no era siervo de nadie y que no tenía la menor intención de obedecer a los destinatarios de su correspondencia. Parece ser que con el tiempo llegó a ceder en este terreno, pero en asuntos literarios más serios permaneció inflexible. Kant estaba en contra de la lectura de novelas. Causan en nuestros pensamientos que se vuelvan fragmentarios
pues sería ridículo memorizar novelas para contárselas a otros. No puede descartarse a la ligera el que Kant no memorizara los libros que él leía. En este aspecto, Kant pasa por alto el hecho de que la lectura de la novela Eloís, otra novela de Rousseau, fue una experiencia formativa para él, sin que explotara en fragmentos su pensamiento ni se ablandara su memoria. Kant disfrutaba leyendo poesía, pero solo si era una armonización intelectual de virtud y sentimiento. La poesía no rimaba, era simplemente prosa que se había vuelto loca. La música era algo distinto y en su totalidad un asunto más difícil. Era lo único que podía penetrar el caparazón de represión que protegía sus emociones no expresadas, y fue por consiguiente particularmente severo con ella. Los músicos son gentes sin carácter, por cuando tocan reducen todo a sentimiento. Aconsejaba a sus alumnos que evitaran escuchar música, pues haría de ellos seres afeminados. Sin embargo, no cesaba de asistir a conciertos hasta el día en que escuchó uno en memoria del filósofo Moses Mendelssohn. Le pareció un interminable gemido y no volvió nunca a asistir a un concierto. Detestaba la música popular, la misma que su madre había cantado a menudo. En 1790, a la edad de 58 años, Kant publicó la tercera y última de sus grandes críticas, la Crítica del Juicio, que se ocupaba ostensiblemente del juicio estético, pero que trata también de teología y de muchas otras cosas. Kant declara que la existencia del arte presupone el artista y que reconocemos al Creador benévolo a través de la belleza del mundo, tal y como había surgido anteriormente. Reconocemos la obra de Dios en las estrellas del cielo y en nuestra inclinación interior a hacer el bien. Al igual que con su teoría de la perfección y su teoría ética, Kant buscó establecer una base metafísica para su teoría del juicio estético. Deseaba fijar un principio a priori que hiciera posible la aprehensión de la belleza. Aquí se movía Kant por terreno poco firme. Es siempre difícil alcanzar consenso sobre qué es la belleza. Algunos ven en los Alpes suizos simples ilustraciones de cajas de bombones, mientras encuentran sustancia espiritual en el expresionismo. Otros no, y estas opiniones parecen irreconocibles. Pero Kant estaba decidido a incluir todo dentro de los límites de su sistema. Kant argumenta: quien describe algo como bello insiste en que todos deberían de dar su aprobación al objeto en cuestión. Es evidente la semejanza con el imperativo categórico, solo que aquí no funciona, salvo en el sentido despectivo particular. De nuevo nos enfrentamos con el síndrome de la conformidad. El hecho de que yo encuentre bello el retrato de Francis Bacon de un papa gritando no quiere decir que espere que a todos les guste. Kant continúa diciendo que la ciencia solo es posible mediante la unidad y consciencia de la naturaleza. Esta unidad no puede probarse, pero debe suponerse. Tiene relación con esto la noción de que la naturaleza tiene un fin, y Kant afirma que la finalidad de la naturaleza es un concepto a priori especial. Como ahora sabemos, este concepto no es necesario para la suposición de la unidad y la consistencia de la naturaleza, y esta última ha sido incluso cuestionada por la teoría cuántica. Kant subraya que, aunque no podamos probar que el mundo tenga un propósito, debemos contemplarlo como si lo tuviera. Kant no negó los aspectos malos
raros, desagradables y aparentemente sin propósito del mundo, pero pensaba que contaban mucho menos con sus más edificantes opuestos. En el siglo siguiente, Schopenhauer adoptaría el punto de vista contrario, quizá con más justificación. En última instancia, sin embargo, tanto el punto de vista optimista como el pesimista no pueden en ningún modo ser probados y son, a fin de cuentas, cuestión de temperamento. Mientras tanto, Kant continuaba con su rutina infatigable y los ciudadanos de Königsberg siguieron poniendo sus relojes en hora cuando Kant comenzaba sus paseos de la tarde a las 3:30 exactamente. Es posible que la idea de Kant de que el tiempo es cosa de la mente y no tiene nada que ver con la realidad tenga alguna relación con el hecho de que vivía en la Prusia Oriental. Este territorio estaba rodeado por el sur y el oeste por Polonia, que vivía 1 hora por delante de Prusia Oriental, y por la frontera oriental estaba Rusia, que seguía el calendario juliano, con lo cual estaba 11 días por detrás del resto de Europa. Las únicas gentes que guardaban la misma hora que Prusia Oriental estaban separados por 2 fronteras hacia el oeste, cruzando Polonia en Alemania. Kant vivía en Prinzesnestreich, en una casa que fue demolida en 1893. Cuidaba de él su viejo y gruñón criado Lampe, con quien él solía ser igualmente gruñón. Todo tenía que hacerse con precisión. Lampe tenía incluso que ayudar a su amo a desprenderse de sus ropas cada noche, en el orden correcto, para ir a la cama. Kant se colocaba invariablemente un gorro en verano y 2 en invierno, que podía ser muy frío, en verdad, en Königsberg, cuando el Báltico vecino se helaba. A la manera de todos los tiranos domésticos y quisquillosos, Kant se preocupó siempre mucho del bienestar espiritual de Lampe. En realidad, Kant declaró que había restablecido a Dios. En la crítica de la razón pura, expresamente para dar a Lampe algo en que creer. Quizá Lampe no apreció esto, pues no tenemos pruebas de su gratitud. Algo más fácil de imaginar es la actitud de Lampe hacia el método filosófico único de su amo, de sostener sus medidas mediante cintas que pasaban por los bolsillos de su pantalón, sujetas a 2 resortes alojados en cajitas. Suena totalmente absurda esta última información, pero ha sido confirmada por varias fuentes independientes, una de las cuales sugiere que algo tenía que ver el hecho de que el padre de Kant estuviera en el negocio de las cintas de cuero. Sigue siendo objeto de ocupación de los psicólogos averiguar si esto tiene o no importancia. Como muchas personas de mente independiente e imaginativa, Kant era un hipocondríaco empedernido. En realidad, era tan experto en ello que fue el único en notar que algo en él iba mal. Nunca se supo, en toda su vida, que este pequeño y frágil hombre de contextura torcida estuviera alguna vez enfermo. Su hipocondriaquia le enredaba en un régimen incesante y sistemático, una crítica de la salud pura y práctica. Uno de sus hábitos era el de respirar solo por la nariz, especialmente cuando iba de paseo en tiempo frío, lo cual quiere decir que en otoño, invierno y primavera no podía contestar a nadie que se dirigiera a él en la calle, puesto que se negaba a abrir la boca, no fuera a coger frío. Tuvo suerte Kant cuando publicó sus 3 grandes críticas. Durante este periodo, la situación política en Prusia fue de inusual tolerancia, cualidad esta que no suele ir asociada con aquel país. Estuvo
incluso que Kant hubiera podido publicar tales obras en la mayoría de los otros países europeos. Kant reconoció esto y dedicó la crítica de la razón pura a Zedlid, ministro de Educación de Federico el Grande, como correspondiente a un austero profesor provinciano. Kant era aparentemente respetuoso con el rey, pero en su fuero interno era sorprendentemente revolucionario. No sentía sino desprecio por los filósofos franceses que circulaban por la corte de Federico. Pero cuando murió Federico el Grande en 1786 y ascendió al trono Federico Guillermo II, Kant se vio en dificultades. Goldner, un ardiente pietista, se encargó del Ministerio de Educación y Kant fue acusado de abusar de la filosofía para distorsionar la Biblia. Evidentemente, alguien del Ministerio de Educación había logrado batallar a través de las 800 páginas de la crítica de la razón pura y había descubierto que en ella se negaban todas las pruebas de la existencia de Dios. Se exigió a Kant comprometerse a no dar clases ni a escribir otros libros sobre asuntos religiosos. Kant escribió una carta al rey, dando su palabra de que obedecería la orden, pero cuando el rey murió en 1797, Kant pensó que quedaba liberado de su promesa y volvió al asunto con vigor renovado. Por lo que se ve, las opiniones de Kant acerca de las mentirijillas eran susceptibles de adaptación si la ocasión lo exigía. Por entonces, Kant se estaba acercando a los 70 años y años de práctica habían perfeccionado su hipocondría hasta el punto de convertirle en un maestro en el arte. Todos los meses requería del jefe de policía de Königsberg las últimas estadísticas de mortalidad y con ellas calculaba su propia esperanza de vida. Estaba convencido de que el estreñimiento nublaba su cerebro y añadió a su almacén de medicinas del tamaño de un laboratorio una impresionante serie de laxantes. Leía ávidamente en los periódicos las informaciones de los últimos adelantos médicos a fin de determinar si tenía alguna enfermedad nueva. Kant fue sin duda una persona rara. No sucede con frecuencia que un hombre demuestre genialidad tanto en su trabajo como en sus manías. Algunos colegas de la facultad, alarmados, que intentaron disuadirle de sus manías, fueron rápidamente puestos en su sitio. Kant sabía más de enfermedades que un simple profesor de medicina de la Universidad de Königsberg. En esta materia, como en todas las demás, Kant no toleraba que se le contradijera. A diferencia con otros igualmente sufridos egoístas, tenía invariablemente razón y lo sabía. Si bien los profesores de la universidad toleraban este trato, fue excesivo para su criado Lampe, que había tenido que soportarlo todo el tiempo. Tras décadas de fiel servicio, Lampe se dio a la bebida y tuvo que ser despedido. Mientras tanto, Kant continuó resistiendo estoicamente las atenciones de su familia. Justificaba su falta de contacto con sus hermanas explicando que no estaban a su nivel intelectual. Es probable que nadie en Europa satisfaciera este criterio desde la muerte de Newton. Si se le insistía, concedía que eran bastante agradables, pero que no tenían nada en común con ellas debido a su falta de cultura. Sin embargo, esta excusa no era ciertamente válida en cuanto a su hermano, que había llegado a ser un profesional y a quien seguía sin hacer caso. Deseaba hondamente tener contacto social con su filosóficamente famoso hermano y le escribía cartas pidiendo encontrarse con él. En vano. En una ocasión le suplicó: «No puedo soportar por más tiempo que continúe esta separación. Somos hermanos». A menudo Kant se tomaba 2 años para contestar con la excusa de que
había estado muy ocupado y no había podido responderle antes, aunque naturalmente había encontrado tiempo para escribir cientos de páginas de deslumbrante filosofía. A los 78 años, después de 2 años y medio sin contestar la última carta de su hermano, en la que éste le rogaba que se encontraran, Kant le escribió asegurándole que le tendría en su pensamiento durante el corto tiempo de vida que le quedaba, pero evitando hacer mención del posible encuentro. A medida que se iba haciendo más viejo, Kant se iba volviendo más solitario y misántropo. La vida es una carga para mí, confieso finalmente. Estoy cansado de soportarla, y si el ángel de la muerte viniera esta noche a llevarme, levantaría mi mano y diría, alabado sea Dios. Sin embargo, seguían sus manías con la supuesta intención de prolongar su vida. Rechazaba toda idea de ponerle fin a todo. No tenía miedo al suicidio, pero era un error moral. Sufría cada vez más de pesadillas nocturnas. Todas las noches se sentía en sueños rodeado de asaltadores y acechado por asesinos. Los síntomas de paranoia eran evidentes, declaró. Todos casi odian a los demás y tratan de ponerse por encima del prójimo. Están llenos de envidia y celos y otros vicios diabólicos. El hombre no es un dios, es un demonio. Llegó a la conclusión de que si los hombres tuvieran que decir y escribir todo lo que piensan, no habría nada más horrible que los hombres en esta tierra de Dios. Estas dos últimas citas revelan curiosamente cómo debió verse a sí mismo al final de una vida desabriada, pero en gran parte sin falta. No fue culpa suya lo del Lampe, que pudo siempre buscar otro empleo, y aunque no veía a sus hermanas regularmente les enviaba dinero. El carácter por naturaleza alegre de Kant quedaba inundado ahora por la marea ascendente de su vida emocional reprimida. Ciertamente se sentía infeliz, pero estaba decidido a permanecer fiel a sí mismo hasta el fin. Insistía en que no le importaba ser desgraciado, una actitud consistente con su filosofía. En la crítica de la razón práctica había declarado que le parecía asombroso que los hombres inteligentes hayan pasado en señalar la felicidad como ley práctica universal. En su opinión, la felicidad y la moralidad no tenían nada esencial que ver la una con la otra, aunque nos sintamos gratificados al participar un acto virtuoso. Él no era capaz de comprender cómo un mero pensamiento que no contiene nada de sensual pueda producir una sensación de placer o displacer. Esto puede ser expresión de una mente totalmente alejada de las emociones. Hasta el más seco de los matemáticos acepta que llegar a una solución difícil causa placer. Kant se admitió una experiencia que le producía regularmente placer. Su vicio secreto era característicamente solitario. Le encantaba observar los pájaros y era capaz de esperar pacientemente su regreso cada primavera. Según un colega, el último placer que todavía le permitía la naturaleza era la vida de un mosquitero que cantaba en su jardín, al otro lado de la ventana. Incluso en su ancianidad sin alegrías, este deleite permaneció. Su amigo tardaba en venir, decía, todavía debe de hacer mucho frío en los Apeninos. Schanstein, en cuyo bosquejo brillantemente perspicaz de la vida de Kant me he inspirado en gran medida, sugiere que los pájaros representan para Kant la libertad, pero ¿libertad respecto de qué? De la tiranía de su propia naturaleza, ciertamente, pero también quizá el pensamiento, el verdadero elemento que permitió que esclavizara su vida, el elemento con el que buscó aprisionar el
esta es definitivamente ilegible. Algunos expertos valientes arriesgaron su salud mental y han tratado de escalar este Everest del Himalaya metafísico alemán, pero han vuelto boqueando en busca de aire e incapaces de comunicarse coherentemente, por lo que podemos colegir de los supervivientes. Kant avanza su estructura general a priori hacia una ciencia de la naturaleza, mostrando con detalles exhaustivos cómo esto se puede ampliar para aplicarlo a las ciencias particulares. El énfasis debe ponerse en detalles exhaustivos. Kant ya era una figura triste con sus grandes facultades debilitándose. Se ha dicho que la hipocondría es un mecanismo de defensa contra la paranoia. Sin embargo, a pesar de la práctica diligente y exhaustiva de esta manía, la paranoia de Kant se iba imponiendo gradualmente. Empezó a sentir presión en el cerebro que pensó era debida a una rara forma de electricidad en el aire. Según Kant, esta misma electricidad era responsable de la epidemia de gatos que se había desatado recientemente en Copenhague y en Viena. Estos enredos con poderes eléctricos se suelen asociar con la esquizofrenia, pero Kant no estuvo nunca loco, era solo que los nudos apretados que le habían mantenido tan sólidamente atado durante toda su vida comenzaban a soltarse, se apagaban rápidamente. Los pocos elegidos y colegas y los estudiantes selectos que invitaba a cenar observaban en silencio entristecido cómo su mente desvariaba. Entonces su nuevo criado se lo llevaba. El 8 de octubre de 1803, Kant se sintió enfermo por primera vez en su vida. Sufrió una apoplejía suave después de comer demasiado de su queso inglés favorito. Murió tras 4 meses de debilitamiento progresivo, el 12 de febrero de 1804. Sus últimas palabras fueron "Es is gut", está bien. Fue enterrado en la catedral, en su lápida inscrita la declaración que le dirigía a Dios, en la que seguramente creyó, pero al que nunca adoró públicamente. Palabras que recordaban al intenso muchacho escuchando a una madre bondadosa a la que seguramente adoró. Estas palabras eran: cuanto más a menudo y más constantemente reflexionamos los cielos estrellados arriba y la ley moral dentro de nosotros, embargan el alma de una admiración y un respeto siempre renovados y siempre en aumento. Bueno, guapos y guapas, pues hasta aquí la lectura de hoy en referencia a Kant. La verdad que creo que esta lectura ha sido algo más breve que las anteriores y bueno, no hemos ahondado mucho. Es como una especie de introducción hacia la personalidad y la obra de Kant, pero no hemos profundizado del todo en sobre todo su obra. Creo que nos hemos quedado un poco ahí en el aire. Así que bueno, a mí me interesa muchísimo la filosofía de Kant y voy a seguir leyendo y estudiando el tema. Así que bueno, si a vosotros también os interesa y queréis que amplíe información, pues podría hacer otro vídeo así un poco más explicativo en lugar de lectura. Porque sí que es cierto que esta lecturita me ha dejado un poco fría, me ha parecido pues muy superficial. Pero bueno, ya me diréis en comentarios si habéis llegado hasta aquí, si os ha gustado y bueno,